que estamos teniendo acá sobre historia y profecía. La semana pasada tuvimos una introducción como un paneo general de todo, eso fuimos al cielo y regresamos. Entonces en esta noche vamos a empezar por el ABC de las profecías y vamos a empezar precisamente por la palabra profética. En esta noche vamos a estudiar la Biblia como palabra profética. Muy bien, así que por favor, ahora sí, la semana pasada no utilizamos ni un solo, bueno, mencionamos muchos, los mencionamos, los lanzamos, los mencionamos, pero esta vez sí vamos a buscar bastante. Así que por favor, busque dónde tomar apuntes, si es tan amable, si quiere. O si usted tiene una memoria antidiluviana, que lo graba todo, pues listo, no hay ningún problema. Pero nadie vivió 500 años atrás. Nadie, por eso es que nos toca escribir. Entonces, vamos a este interesante estudio bíblico, la palabra de Dios como segura palabra profética. Entonces, vamos por favor a abrir la llave de las profecías, que en la Biblia, esta brújula, este mapa, pero esto es una iglesia. No lo dudé. Este es un grupo aquí. Sí, señor, a mí no me parece. ¿No? Entonces vamos a buscar el primer texto de la noche, que es Segunda de Pedro 3. Y vamos a leer los versículos 19, 20 y 21, que son muy conocidos. No, Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Aquí la hermana está compartiendo material didáctico de apoyo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, dice aquí, ojo que cuando dice ninguna es ninguna, y cuando dice nunca, es nunca. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en un grupo como estos hay no mucha bendición, sino toda la bendición. Porque aquí dice que hacéis bien en estar atentos. O sea que donde nosotros nos reunimos a estudiar la palabra profética, el Señor está presente. Y Dios nos arroja entendimiento y claridad. Es imposible que el que busque a Dios no lo encuentre, porque es que el que busca encuentra, y el que busca a Dios, Dios nos esconde. Dios se complace en revelarse. Uno dice, no, que las profecías que digan, yo cómo me entra eso en la cabeza, no, es que la profecía es una revelación, es mostrar, o sea que no hay oscuridad ni tinieblas. Al contrario, la palabra profética, que es la Biblia, dice que aquí alumbra. O sea que lo que Dios está arrojando sobre este grupo viernes tras viernes es luz, claridad. Es imposible que uno salga de aquí y uno diga, oiga, el pastor predicó, yo salí como perdido, oiga, yo salí como, no, salí peor que antes. No puede ser, que imposible. Si es que la Biblia se abre y la enseñanza fluye, la luz fluye. Y donde hay luz, obviamente no hay oscuridad, usted ve con completa claridad. Entonces, dice además que la profecía no es de interpretación privada. Muy bien, no es, cuando dice interpretación es el significado de ella, no es que aquel se lo inventó o aquel se lo inventó. A mí me llama mucho la atención, ustedes saben que estamos en Congreso Mundial todavía, y es Dios hablando a través de tanta gente, que cómo se pone tanta gente de acuerdo, de tantas culturas, de tantos países, y resulta que es la voz de Dios hablando de miles de personas. Una votación se sometió a 2.367 votantes, imagínense, y Dios se manifestó a través de esos 2.367. No fue un líder que dijo, así es, no. Dios habló a través de todo un cuerpo, y Dios está hablando ahí. Lo que salga de ahí es palabra de Dios. Entonces aquí también nos dice, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro que nosotros tenemos en las manos es el resultado de un autor llamado el Espíritu Santo,
que él inspiró la mente de ese hombre llamado profeta o que se convirtió en profeta. El Espíritu Santo no cogió y dictó, sino que inspiró. La inspiración no es un dictado. La inspiración es posesión de la mente. Dios le muestra a ese profeta un mensaje, el Espíritu Santo se encarga de que ese mensaje mantenga, así como cuando Dios le dice a usted, vaya y predique esto, pero Dios no se lo dictó. Dios le puso el mensaje y el Espíritu Santo retuvo el mensaje en la mente de ese profeta. Vamos a un texto que nosotros conocemos mucho y que se conecta con este. Segundo texto, el famoso Segunda de Timoteo 3:16, ¿cómo dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura Es inspirada por Dios. es inspirada. ¿Sí ve la palabra inspiración otra vez? Porque está revelación, inspiración e iluminación. Pero esta noche estamos hablando de la inspiración. Dios inspira, llega. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Ajá, ¿cómo dice? Yo nunca me he aprendido esos verbos en orden. Para instituir justicia, para que todo... ¿Sí o no? Que uno dice para enseñar, para redarguir, para corregir, no sé ni cuál es primero ni cuál es después. Etcétera. Etcétera. Exacto. Para instruir en justicia. Pero él sigue hablando más. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice primeramente que la Biblia es útil para enseñar, ¿sí? Porque la Biblia enseña, la Biblia no es inútil, ni la Biblia vuelve a nadie loco, ni la Biblia vuelve a nadie bruto, ni la Biblia les cierra, es que ustedes están cerrados, no, al contrario. Si la Biblia lo que nos ha hecho es abrir la mente, no es que yo soy de mente abierta, es que yo también, pues que la Biblia me enseña a mí, me corrige, me instruye. ¿Quién ha dicho que ser cristiano, creer en la palabra de Dios es estar encerrado en un punto? No, al contrario, si es que uno empieza a leer la Biblia y la Biblia le habla del mundo a uno, la palabra de Dios se conecta con una cantidad de cosas que uno no tiene ni idea que se conecta con eso. Pero dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, quien estudia este libro y se deja guiar por este libro, alcanza la perfección. Si es que la Biblia lo está diciendo. Todo lo dice. Ella misma lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que yo creo que después de 1000 viernes de estar estudiando aquí, hombre, nosotros tenemos que alcanzar la perfección. ¿Esto? Porque terrible si no. Porque es que nos estamos allegando a la palabra, al mensaje que le trae perfección al hombre. Vamos ahora otra vez a Segunda de Pedro, pero ahora vamos a leer el capítulo 1, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro 1, versículo, primera de Pedro, no segunda, primera. Primera de Pedro 1, 10 y 11. ¡Ja! Mira lo que vamos a leer aquí. ¿Y qué va a leer? Mejor ni lo leamos. Ah, entonces. Dice aquí, primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ya aquí ya vamos tocando otro punto. Es decir, hay cosas que antes que sucedan, Dios las anuncia. Entonces aquí es donde viene la predicción o la profecía, lo que va a ocurrir. Dice el versículo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, porque todo ese ministerio de Jesús ya estaba profetizado, y las glorias que vendrían tras ellos.
Vámonos a Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Nos dice la palabra de Dios así. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, este mundo, la iglesia, el pueblo de Dios, necesitaba el mensaje profético para tener freno, porque es que la profecía no frena. Quitémosle la profecía a esta iglesia, a este mensaje. No hay freno, o sea, nos estrellamos. Porque la profecía me dice a mí para dónde voy. La profecía me dice a mí qué va a pasar. Nosotros, entre más estudiamos el mensaje profético, nada, los tiempos no nos sorprenden de mucho. Nos sorprende porque nos toca vivirlos. Pero uno dice, pues que nosotros sabemos que esto va a pasar. Ay, ¿cómo así que se está dando tal cosa? No, pues, ¿usted por qué se sorprende si usted sabía que eso iba a suceder? O sea, si no tenemos la profecía, todo se... O sea, no tenemos freno. Por ejemplo, hay un mensaje profético importantísimo que es el mensaje pro salud. Ese mensaje a nosotros nos frena mucho. ¿Qué tal que no existiera? Nosotros ya nos hubiéramos vuelto esquizofrénicos. Si el mensaje pro salud no existiera, ese mensaje que es profético nos pone un freno. O mantendríamos enfermos de todo. También, o sea, no tendríamos un freno en la salud. O sea, sin profecía el pueblo se desenfrena. Está escrito y es verdad. Por ejemplo, si la juventud, póngase a pensar usted, si la juventud no se entregara al mensaje de Dios, no tuviera frenos, ¿hasta dónde no llegara? ¿Qué hiciera y qué no ha hecho? Si la familia no tuviera un mensaje profetizado, no hubiera freno. O sea, sin profecía este mundo no tiene freno, se estrella. Vamos a leer otro famoso texto que es Segunda de Crónicas 20:20. Siguiente texto. Segunda de Crónicas 20:20. Esto que vamos a leer es un textazo. Una calidad de versículo. Esto es cuando los israelitas ganan sobre Moab y Amón, que eran dos pueblos paganos y enemigos de Israel. Ahora mira lo que dice este versículo. Segunda de Crónicas 20:20. Dice el Señor: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, que era un líder espiritual del pueblo de Dios, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Seguridad y prosperidad. Usted tiene eso en esta vida y lo tiene todo. Entonces la seguridad la encontramos en Dios, porque dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Yo me siento muy seguro. Si hay algo que yo tengo en esta vida es la seguridad. O sea, yo les decía en un devocional esta mañana, un curso, yo voy caminando con los ojos cerrados, a donde Dios me lleve, y a donde Dios me lleve yo voy con seguridad. Él verá por dónde me mete. Pero si hay algo que yo tengo es seguridad, y que nosotros tenemos seguridad, porque creemos en Dios. Y el que cree en Dios está seguro. Pero Josafat va más allá. Él dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben? La falta de prosperidad nuestra es por no creer en los profetas. Y la falta de prosperidad en el pueblo de Israel sobrevino cuando dejó de creer en los profetas. Los profetas, cuando yo me pongo a estudiarlos, y usted se pone a estudiarlos, cuando vienen en los folletos, ¿no? Que ven y que folleto de Amós, folleto de Isaías, y uno se lee esos profetas y le da como lástima al profeta. Uno se compadece de esos profetas y dice: pobre profeta, qué trabajo tan difícil el que lo llamó Dios. A ser menospreciado, despreciado, humillado, calumniado, matoneado, de todo. Hasta bullying. Si hay algo que el profeta sufre de rechazo, ningún profeta fue amado por el pueblo de Dios. Ninguno. O muéstrenme uno. Y aquí la Biblia dice: crean a los profetas y serán prosperados. Bendición y... Exacto, porque, o sea, creerle a su mensaje.
y seréis prosperados, porque es que el profeta se levanta aquí y dice, no es que yo acabo de recibir revelación de Dios y Dios manda a decir que estamos en pecado, que aquí hay adulterio, que aquí hay fornicación, aquí hay borrachera. El Señor nos manda a decir que abandonemos esos caminos de pecado y lo busquemos a Él, porque de no esta desobediencia tan terrible que hay aquí, lo que va a venir es destrucción. Entonces, semejante mensaje el que el profeta trae. Fíjate, cuando él dice, no, es que aquí en este pueblo hay adulterio. Imagínense los adúlteros, cómo se sienten con semejante mensaje. No es que aquí hay fornicación, los fornicarios cómo se sienten. No es que aquí hay borrachera, que hay apostasía, que hay idolatría. Ustedes se han ido hacia los ídolos falsos. Ustedes están haciéndole estatuas a los ídolos falsos. Imagínense, todo el que hace eso empezaban a agarrar piedras y lo apedreaban. Todos los profetas fueron menospreciados por Dios. Porque es que la gente espera de un profeta, espera un mensaje de consentimiento, de ay, qué lindos son ustedes, crean en el Señor, Dios es amor, Dios es compasión, Él los ama, váyanse para su casa y sigan haciendo lo que les venga en gana, que todo está bien. Por eso es que existe en profecía el falso profeta, que tiene al mundo pues ahí amilanado, ahí como durmiendo y todo está bien, pues yo voy a la iglesia, canto, chévere, ¿no? Y pop, rock, alzamos las manos, todos en profecía, todo está bien, y yo sigo siendo el mismo y todo está bien. Pero se levanta un profeta y que le diga, usted no está bien, usted lo que está es perdido en su idolatría. Que esto es un mensaje fuerte que Josafat dice acá, porque dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, para los últimos tiempos el Señor levantó a su profeta, la profeta de los últimos días, con un mensaje muy fuerte. Y entonces en las iglesias donde van y al oído le dicen la profecía. Todo eso hace parte del movimiento profético del falso profeta. En algún momento del estudio llegaremos a ese personaje, por allá como en el estudio número 600. Pero cuando habla del falso profeta o la imagen de la bestia, ahí está metido todo eso. Porque es que el falso profeta hace descender fuego del cielo. Y el fuego del cielo es el Espíritu Santo. Y por eso que están los falsos reavivamientos. ¿Ya? Entonces cuando uno también estudia lo del espiritismo, se da cuenta cómo Satanás obra a través de muchas de esas manifestaciones. Entonces, si hay algo que el mensaje profético le trae a la vida del creyente, es prosperidad. Por ejemplo, usted se lee ese libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Principios de Economía, de Finanzas, o sea, le da a usted una lucidez. Consejos sobre la alimentación, cuando Levítico nos habla de la alimentación, cuando el otro nos habla de familia, todos esos principios. Si hay algo que la profecía trae es prosperidad a la vida del creyente y al pueblo de Dios. Pero como al pueblo de Israel no le dio la gana de obedecer a ningún profeta, y todos los profetas que Dios mandaba eran tratados de la forma como los hemos descrito aquí, Dios los entregó a sus enemigos y los enemigos hicieron con ellos lo que quisieron. Entonces por eso que usted ve tantas invasiones, que la invasión asiria, que la invasión babilónica, que la invasión griega, que la dominación romana. Y dice, pero ¿por qué todos los imperios que pasan por aquí hacen con Israel lo que les da la gana? Si Israel es el pueblo de Dios. Es que es el pueblo de Dios hasta cuando Él quiso ser de Dios. Porque cuando Él se apartó, todas las naciones Dios las echó delante de ellos. Por eso, hermanos, creer en Dios trae seguridad, y creerle a sus profetas trae prosperidad. Entonces ya tenemos una enseñanza para esta noche entre muchas. Volvámonos al mensaje profético, que eso es lo que le traerá prosperidad. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21. Dice la Biblia, no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ese versículo sí lo sacan, eso sí se lo escucho hasta. No es que examínelo todo, pero mira lo que dice arriba. No apaguéis al espíritu. Es que lo está diciendo en ese contexto. Eso lo dice el 19. No, versículo 19. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno.
Yo no sé si usted ya ha captado algo, y es que cuando, por lo menos la introducción pasada, cuando uno empieza a estudiar, digamos, toda la historia del conflicto cósmico entre el bien y el mal, usted se mete ahí con todo, con el arte, con el idioma, con la ciencia, con la historia, la arqueología, la geografía. O sea, para eso hay que examinarlo todo. O sea, hay que meterse en todo y retener lo bueno. Cuando uno empieza a estudiar las profecías, uno se encuentra con, eso es interminable. O sea, yo veo el mensaje profético o la historia profética, la veo así como una película, como una saga. Sí. Donde van pasando personajes, pasan épocas, fenómenos, movimientos, épocas, imperios, generales, o sea, una cosa sorprendente, o sea, una película completa. Por eso es que la Biblia dice examinadlo todo, porque para llegar a su comprensión uno tiene que tocar muchas cosas, pero dice no apaguéis al Espíritu. O sea, porque como el Espíritu Santo es el que inspiró esto, el Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a entender lo que es iluminación. La revelación es el acto de Dios mostrarse, Dios se muestra. La inspiración es el acto de que Dios toma y usa a un hombre y él se convierte inmediatamente en un profeta. Y la iluminación es la que tiene todo creyente de todas las edades cuando se acerca y pide sabiduría, entonces Dios lo ilumina. Pastor, y por ejemplo la venida, hablando de lo que usted está diciendo, la venida de este Papa aquí, ¿no es cierto que eso es profético? La venida de este Papa Francisco, porque escribió la encíclica que... La bula. Exactamente. ¿Del jubileo? ¿De qué? Yo escuché por las noticias que había escrito una encíclica. Ajá. Y yo lo veo que con su nadadito de perro viene a... Sí, él viene con su nadadito de perro con la ley dominical. Y también escuché que en Estados Unidos dice que ya habían firmado parte de eso. ¿Es cierto eso? Bueno, sí es verdad, lo de Estados Unidos es cierto. Bueno, yo hago un paréntesis aquí ya que han mencionado lo del Papa para que usted se contextualice un poco. ¿Entre cómo es el Santo Padre? Si usted se ha dado cuenta o si no se ha dado cuenta, pues no se ha dado cuenta, pílleselas. El Papa está visitando los países de gobierno comunista. Por eso es que Colombia no está en la agenda. Pero el año entrante dice que viene. Pero no está en la agenda. No está, sí. ¿Cuándo viene? No se ha dicho. Y para que un Papa no es que va a venir, no. Momento, es que el Papa sabe lo que va a hacer dentro de 3 años. Y él sabe en el mes tal, en la semana tal, qué va a hacer y para dónde va. O sea, si usted se da cuenta, le está recorriendo los países donde el comunismo sobrevive. Y el comunismo es un partido ateo. El comunismo no tiene nada que ver con María, ni con catecismo, ni con Biblia, ni con cristianismo, ni con nada. O sea, es una amenaza para el catolicismo que hayan presidentes como Cristina Fernández, como Michelle Bachelet, como Ollanta Humala, como el de Bolivia, y ahora se salta a Panamá, está en Bolivia en estos momentos. En algún momento tiene que llegar a Cuba y tiene que llegar a Venezuela. Como nosotros no tenemos un gobierno de izquierda, o sea, como Colombia no hay un gobierno comunista en estos momentos, es un partido que no tiene ningún choque contra el catolicismo. Al contrario, la iglesia tiene mucho voz y voto en este país, en el proceso, en todo. Entonces, por eso es que Francisco no tiene la mayor urgencia de venir aquí. Por eso es que él está yendo a los países donde el comunismo está. Porque para que la ley dominical pueda entrar a un país, no pueden haber gobiernos de izquierda ni comunistas. Tienen que tumbarlos. Así como los países árabes. Por eso es que él ha ido al Medio Oriente, a todos los lugares donde hay dictaduras islámicas. Porque el catecismo para entrar allí no se puede. Por eso es que por allá, a comienzos de los 90, el comunismo europeo cayó. Esos países cayeron. Todo ese comunismo, ese socialismo cayó. Producto de un proyecto de gobierno que encabezó Juan Pablo II y Ronald Reagan para poder tumbar el comunismo. Ahora lo que se quiere, cuando usted dice que nadadito de perro, sí es cierto, porque es lo que quiere. Por lo menos ustedes no vieron el regalo que le hizo Evo Morales a Francisco, que fue una sátira, o sea, que fue para él, fue una, que él le dijo, eso no está bien, le dijo así, que fue un crucifijo encima de un símbolo.
Ajá, comunista. del martillo comunista de la URSS. O sea, Cristo mata el comunismo. O sea, él queda así como, ¿y esto qué es aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Tito? Entonces, de alguna u otra forma, todas esas visitas pastorales tienen que ver con eso. Ir abriendo, sí, para eso. Y habla de tanto amor que está lejos de sentir. Por eso, mire, cuando la Biblia dice aquí que examinarlo todo y retener lo bueno para poder interpretar todos esos acontecimientos, mira con todo lo que uno se tiene que meter, con política, con estadistas, con partidos, con todo eso, porque todo eso lleva en el proceso de examinarlo todo y retener lo bueno. Sí es bueno examinarlo todo, si la Biblia lo manda, pero en el Espíritu. Porque dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, con el Espíritu Santo. Yo personalmente, a mí me gusta leer bastante, me gusta investigar bastante. ¿Entonces por qué no usa gafas? Pero yo siempre, bueno, sufro de los ojos, pero yo siempre le pido discernimiento al Espíritu Santo para que Él me guíe en qué libro meterme y en qué libro no meterme. Por ejemplo, los muchachos el otro día a mí me preguntaban, ay, ¿por qué nosotros no, en el plan de lectura aquí en el colegio, no leemos obras como esta? Yo digo, ¿para qué lo voy a poner a usted a leer mitología griega? Si eso es pura fantasía y eso no existe. Yo mejor lo pongo a leer libros de Humberto Eco, que por lo menos es humanismo, pero es algo real. O lo pongo a leerse toda la obra literaria de Julio Cortázar, que es un literato, pero él está hablando de cosas reales. Pero yo que me voy a poner a leer lo de duendes, elfos y no sé qué, y el Señor de los Anillos y eso para qué. Si eso es pura fantasía, eso es una locura. El chupacabras, eso no existe. Pero sí existen las brujas. Todo el mundo sabe que esas cosas no son reales. Entonces yo para qué me voy a matar aquí a ponerlo a leer, usted a leer sobre el elfo, sobre el Beowulf, sobre Harry Potter, esa cantidad de cosas. Entonces, uno le debe pedir discernimiento al Espíritu Santo en qué meterse, porque es que todo el mundo dice, es que yo me vi un documental, es que yo me vi una entrevista a fulano de tal, es que vi en YouTube, Bueno, bajé no sé qué cosa, ¿no? Porque usted se está poniendo a ver todo, usted le tiene que pedir discernimiento al Espíritu Santo dónde es que se va a meter. Porque la Biblia dice que en el examinarlo todo yo puedo apagar al Espíritu, puede apagar. Por eso es que hay tantas personas que su fe se ha afectado y han terminado hasta convirtiéndose ateas porque se meten en todo terreno. No, usted le tiene que pedir discernimiento al Espíritu Santo dónde es que se va a meter. No, que empiezan a leer sobre las cavernas, los cavernícolas, entonces empiezan. Yo nada más los escucho. No me he puesto a escuchar a mucha gente. Ay, es que imagínate que yo me leí tal cosa y en tal cosa dicen no sé qué. Yo por dentro voy pensando, ya se está metiendo donde no debe. Y le faltó discernimiento, le falta discernimiento. Es que uno es hijo de Dios, uno conoce la verdad, pero uno no se puede estar metiendo en todos lados. Es más, hay terrenos que yo me atrevería a decir que están vetados para el ser humano, porque es que ya es morada de las tinieblas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer metiéndome ahí? Pero la Biblia sí nos manda a examinarlo todo, pero en el Espíritu. Si el Espíritu le indica a usted, porque es que el Espíritu Santo habla con uno, Él se lo dice. O usted nunca ha tenido impresiones del Espíritu Santo. Usted no ha escuchado como cuando dice, no, por ahí no es, no haga eso, no firme eso, no, en ese negocio no se meta. Lo mismo es con la búsqueda de la verdad. El Espíritu Santo lo impresiona a uno y le da unas impresiones que uno queda convencido, uno dice, no, yo estoy impresionado, o sea, yo sé que ahí no es. Como otras veces usted dice, uy, lo vi tan claro, me habló tan claro el Espíritu Santo, o sea, me mostró me mostró contundentemente que así era. Y hay muchos casos con la gente que ha conocido la verdad. Hay testimonios tremendos de cómo la verdad le ha llegado a la gente por medio de unos medios que la gente en los testimonios lo cuenta. Te dice, no, es que yo en ese momento sentí que Dios me habló y me dijo que el camino era este. Pero también vas a encontrar mucha gente en la mentira que te va a decir que el Espíritu Santo también le habló. Pero no es el Espíritu Santo. Aquí nos dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos a Romanos 15. Romanos 15:4. Romanos 15. ahí está, checa. Este estudio nos sirve a nosotros para cuando usted vaya a estudiar con otra persona. Entonces usted le saca toda esta lluvia de textos cuando vaya a tener un estudio sobre profecías, sobre introducción a las profecías. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
15:4. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren, yo personalmente, mi experiencia con el Señor es que yo veo la Biblia como un libro de enseñanzas. Otro lo ve como un libro de reavivamiento. Otro lo ve como el libro que lo rescató de la laguna en la que estaba. Otro lo ve, o sea, es que es así. O sea, Dios nos lleva por muchos caminos. A mí me llama mucho la atención cuando dice que la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. O sea, la Biblia se escribió para sacar al ser humano de mucha ignorancia, o sea, para llevarlo por donde es, por un camino de relación con Dios, por un camino de conocimiento de la verdad, por un camino de guía y de orientación. O sea, imagínense un estadista, un político dejándose llevar por los principios de gobierno de la Biblia, porque se puede ver así, también se puede hacer, o sea, se puede ver así. Tú estudias la doctrina de Jesús, tú dices, caramba, yo puedo sacar un partido político de la doctrina de Jesús. Me puede sacar, o sea, yo puedo gobernar un país de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Se puede. De hecho, eso, entre las grandes enseñanzas que Jesús dio, a muchos gobernantes les dijo cómo era que era la cosa, cómo era. Entonces, me impresiona mucho que la Biblia dice aquí que se escribió para la enseñanza. Por eso es que no puedo concebir, yo una vez, en varias ocasiones, me he sentado. Dicen que debatir, pero no es debatir, hablar, a compartir con personas de otras religiones. Cuando nosotros estuvimos en la campaña de Sarún, en abril, hubo una familia que quedó muy interesada. Pero la familia de ellos es mitad de la Luz del Mundo y mitad de la Iglesia Adventista. Entonces ellos nos dijeron, estamos en el valle de la indecisión, pero nosotros queremos conocer la verdad y queremos prepararnos. Pero nosotros tenemos una cantidad de preguntas y nuestros parientes de la Luz del Mundo nos confunden y nosotros escuchamos aquí otra cosa. Entonces ellos me invitaron. Me decían, bueno, vamos y estudiamos con ellos. Entonces ellos tenían llevaron un ministro o un anciano, mejor dicho, llevaron un ejército. Y a mí me impresionó, me llamó mucho la atención de que ellos no sabían muchas cosas. O sea, no tenían como una teología así de peso, contrario a los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová yo los respeto. Ellos tienen un cuerpo doctrinal organizado, los mormones. Pero en cambio ellos, al no poder, digamos, sustentar la ley de Dios, la gracia, la cruz, el sábado, entonces ellos se fueron, fue por lo que estas iglesias saben manejar muy bien, que es la relación con Dios, la gracia. Entonces yo decía, no puedo creerlo, si la Biblia dice que nos enseña, o sea, una persona que estudie la Biblia o que sea un cristiano bíblico, o sea, Dios le enseña cuál es la verdad. Está instruido, porque la Biblia se reveló fue para eso, para sacar del error, para corregir en justicia. Y ahora este versículo nos dice que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo terminó la cosa? Nosotros fuimos como hasta las 8 de la noche y al final yo les pregunté, porque es que me daban vueltas en lo mismo y yo le preguntaba a los que me invitaron, ¿ustedes tienen claro lo de la ley de Dios? Está clarísimo, la ley de Dios está vigente hasta la eternidad. Y ustedes, no, hay que seguir estudiando, Pero yo le preguntaba a los que me llevaron a mí. Pero si ustedes me llevaron a mí para aclarar dudas que ustedes tenían. ¿A ustedes les quedó claro lo del sábado y lo de la ley de Dios? Y ellos dijeron, totalmente claro. Entonces está totalmente claro. Para nosotros el sábado definitivamente la ley de Dios, los 10 mandamientos, eso no se acaba nunca. Eso sigue para siempre. Entonces quedamos en un segundo debate, pero van como 3 meses y no me han vuelto a decir. Ese es Romanos 15:4. Vamos por favor a Isaías 42. Isaías 42. Estamos hablando de la Biblia como palabra profética. Isaías 42, versículo 8. Va a hablar el Señor directamente aquí. Isaías 42, 8. Es tremendo esto que se va a decir aquí. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras,
y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Qué tremendo pasaje. O sea, Dios mismo lo está diciendo. Es que yo las anuncio desde antes, pero dice cosas nuevas. Yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Te voy a poner un ejemplo. Jeremías fue uno de los primeros profetas que habló de la caída de Babilonia. Que Babilonia iba a quedar en ¿Cenizas? arena. Él decía, polvo de tierra será Babilonia. Cuando Jeremías hablaba de Babilonia, porque Dios se lo reveló, Babilonia ni siquiera estaba en el pensamiento de llegar a ser un imperio. O sea, Babilonia todavía no era imperio y ya Dios estaba anunciando que iba a quedar en cenizas. Ya Dios estaba anunciando eso. O sea, desde antes que las cosas ocurran, ya Dios lo sabe y lo anuncia. Él dice, yo las haré notorias. Dios sabe completamente el futuro. Mire, hay una cosa que nosotros debemos tratar de entender del Señor. Para el Señor no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Porque Dios es atemporal. Los temporales somos nosotros. O sea, Dios está viviendo este día como si la creación hubiera acabado de suceder. O sea, para Dios el tiempo no pasa. Por eso es que el Señor lo sabe todo. O sea, uno dice, uy, es que el futuro. No es que esté en el futuro. El futuro es para nosotros que estamos viviendo este tiempo. Pero Dios lo conoce con certeza. Él lo sabe. Y dice, yo anuncio cosas nuevas y las hago notorias antes siquiera que suban a la mente del ser humano. O sea, Dios sabe cómo va a terminar todo. El ser humano tanto hablar, o sea, qué cosa, ¿no? Qué rebeldía la del ser humano. El ser humano construyendo torres, edificios y construcciones, y Dios dice que todo esto va a quedar en polvo y en cenizas. Y el hombre haciendo alianzas y todo, dice, es que ustedes únanse ahora todo lo que quieran, pero es que yo los voy a humillar. El ser humano en su orgullo, no, esta es Marruecos, Dubái, esto es Emiratos Árabes, nosotros tenemos el control. No, ya Dios anunció que estos imperios van a llegar a ser como tamo de las eras del viento, nada. Y yo voy a imponer mi gobierno sobre toda la ceniza que estos imperios van a dejar. Imagínense, Alemania, Rusia, China, Brasil, Argentina, Estados Unidos, pues, tirándoselas, ¿no? Creyéndose. Y Dios diciéndole, ay, no, gócense su cuarto de hora y de su reinito. Es que yo voy a colocar un reino eterno aquí, por encima de las cenizas que van a quedar sobre ustedes. O sea, ya Dios esas cosas y nosotros sabemos que va a ser así, que va a pasar. Por eso es que a veces uno le preguntan, oiga, venga acá y nosotros cómo vamos a hacer con tal cosas y tal cosa. No es que ya Dios profetizó que esto va a ser nada. Sí, pero por allá están haciendo no sé qué. No es que ya profetizó que eso va a quedar en nada. Que usted no está viendo el puente ese que están construyendo por acá. Pues que usted no ha entendido que todo va a quedar en nada. Ya Dios profetizó que eso va a quedar como nada. Ahora que los hombres hagan y rehagan. Pero nosotros sabemos de que eso no va a durar para siempre. O sea, por eso yo les decía, hay un momento en el que usted habla con alguien de la religión y hasta un momento ambos están de acuerdo, pero llega un punto en adelante en que dicen, no, yo de aquí para allá me perdí. O sea, me perdí en el discurso, en el tema, no entendí. Porque tienen partes de la verdad. La Biblia habla que los entendidos entenderían. Y ahora vamos al último versículo de esta noche, que es Apocalipsis 1. Y entonces aquí arranca el Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Apocalipsis 1. Dice el Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y estamos hablando del siglo I, cuando esto se escribió, año 96. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ya usted ha estudiado aquí profecía, revelación. Ay, ya casi acabamos. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la palabra de Dios es la segura palabra profética que ha revelado. El Espíritu Santo es su inspirador, el Señor es el que conoce desde el principio, sus profetas son los que anuncian, pero ahora el Señor nos dice, con todo esto, ahora necesito que ustedes se metan en el cuento del tiempo del fin, porque trae algo que es importante para ese tiempo. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que la Biblia ha profetizado para los últimos días, que es un cuadro bastante extenso, pero como aquí vamos de manera inductiva, desde lo desconocido hasta lo conocido, entonces ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia nos ha dicho en este último versículo, las cosas que sucederán pronto, y tenemos que coger cosa por cosa. Y así como por cultura general, para que usted sepa, la Biblia profetizó en Génesis 3:15 la profecía del Mesías. Se lo profetizó. La Biblia profetizó en Génesis 15:13 los 400 años en Egipto. La Biblia lo profetizó. La Biblia profetizó Génesis 15:13. 15:13. Les estoy dando lo que la Biblia ha profetizado. 15:13. Yo tengo esta listica aquí que nunca me abandona. Jeremías 25:11. La Biblia profetizó los 70 años del cautiverio babilónico. Daniel 2 y Daniel 7. Agilice. Dice. No, perdón. Jeremías 25:11. Profetizó los 70 años en Babilonia. La Biblia profetizó en Daniel 2 y 7. Me dicen cuando el cuerpo aguante, porque tengo una lista aquí como de 40 profecías bíblicas. Daniel 2 y 7. La próxima semana hay examen, ¿oyeron? Así como en K2. Oigan, a propósito, los invito a la clase bíblica de K2 todos los miércoles por los que quieran ir. Allá ya todo esto lo hemos visto. Ya vamos, estamos viendo el mensaje de la caída de Babilonia. Daniel 2 y 7 profetizó el orden de los imperios mundiales. El orden. El orden. Daniel 2 y Daniel 7. El orden de los imperios mundiales. La Biblia profetizó en Daniel 8 el conflicto entre los griegos y los medopersas, que después lo sacaron en una película y que 300. Y ya la Biblia tenía esa película desde hace rato. Por eso que a mí me dicen que, ay, que tú que eliges entre Rápido y Furioso y Primera de Reyes. Yo elijo Primera de Reyes y después nos vemos Rápido y Furioso. Ya me la vi. ¿Ah, sí? Sí. La 7. Sí. Daniel 8:14. Escuche bien. La Biblia profetizó los 2300 años. Ya dijeron que ya. De los 2300 años del juicio. Quedamos hasta aquí.